Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? En este video vamos a crear un tipo de dato abstracto que represente un arreglo. Entonces lo primero que vamos a crear es un nuevo proyecto aquí en Java. Creamos una nueva aplicación. Le vamos a poner a nuestra clase arreglo. Bien. Una vez aquí lo que vamos a hacer, voy a quitar estos comentarios que luego me estorban un poco. Aquí vamos a ir creando nuestro main, pero para esto vamos a crear una clase que represente mi TDA, mi tipo de dato abstracto que represente un arreglo. Entonces nos vamos aquí al paquete que se llama arreglo, le vamos a dar aquí nuevo y vamos a indicar aquí Java class. Le vamos a poner acá como nombre array a esta clase. Y aquí voy a borrar estos comentarios para simplificar un poquito lo que tenemos en la pantalla. Bien, lo primero que debería tener es un constructor. Entonces, lo que podemos hacer aquí es definir primero mis variables para después indicar cómo vamos a crear ese constructor. Entonces, lo que vamos a crear es un arreglo de enteros. Entonces, vamos a poner aquí int y aquí vamos a crear la variable elementos. Este es un arreglo, va a tener nuestros elementos, pero primero tenemos que crearlo. Entonces vamos a crear aquí un constructor. Podemos hacerlo dando clic en cualquier lugar de este espacio en blanco, damos clic con el botón derecho de nuestro mouse, sacamos este menú, y dentro de este menú tenemos esta opción de insertar código. Vamos a darle clic aquí y vamos a indicarle que queremos que nos dé un constructor. Aquí podemos nosotros indicarle si queremos alguna variable. En este caso no vamos a elegir, podríamos elegir una variable o no elegir ninguna. Vamos a indicar primero que sí. Vale. Este es un constructor que recibe un arreglo. Lo voy a copiar nada más. Sí vamos a tener un constructor que reciba un arreglo, pero lo primero que vamos a tener es un constructor que reciba el tamaño del arreglo. Es decir, nada más vamos a indicar cuántos elementos va a tener este arreglo. Entonces, si nosotros le indicamos, por ejemplo, quiero un arreglo de 5 elementos, entonces tendríamos que crear el arreglo. Entonces, mi arreglo se llama elementos. Entonces, sería elementos es igual a new int de tamaño, pues aquí le indicamos tamaño. Bien, este es un constructor que recibe el tamaño del arreglo y me crea este arreglo de ese tamaño. Pero el constructor puede ser un constructor sobrecargado, es decir, nosotros podemos tener varios constructores, ¿no? Otra cosa que podríamos hacer es precisamente recibir ya el arreglo de elementos, ¿vale? Si recibimos el arreglo de elementos, entonces nosotros podríamos crear un arreglo y copiar todos esos elementos, por ejemplo. Pero bueno, antes de hacer esto, vamos a crear el método toString. Vamos a dejar este constructor ahorita de momento así. Y vamos a crear el método toString para ver qué es lo que realmente va sucediendo. Entonces vamos aquí nuevamente, botón derecho, insertar código y vamos a indicarle que queremos que sobrescriba el método toString. Y lo generamos. El método toString nos debe regresar un string con todos los elementos. Obviamente nosotros tendríamos que hacer algo aquí como un ciclo para recorrer todo nuestro arreglo. Entonces vamos a comenzar este ciclo for desde igual a 0 y menor que elementos.length y más. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un string, por ejemplo, vamos a indicarle aquí que nuestros elementos los vamos a indicar aquí dentro de unas llaves o corchetes, como le llamen aquí en tu país. Abrimos corchetes y por cada elemento que vamos recuperando de nuestro arreglo,
lo vamos a ir concatenando a nuestro string. Entonces le vamos a concatenar a este string lo que hay dentro de nuestro arreglo, elementos, en la posición i. Y al final pues le vamos a poner un espacio. Con eso tenemos todos nuestros elementos separados por comas. Al final vamos a regresar todo esto que tenemos aquí en res. Vamos a regresar esto. Res más. Vamos a cerrar la llave. Y perfecto. Entonces aquí tenemos el método toString. Vamos también a hacer dos métodos. Bueno, uno nada más. El método establecer elemento, es decir, nosotros podemos crear una función que no nos regrese nada. Esto podría ser una función pública y sería establecer elemento. Esta función pudiera recibir el índice, la posición donde queremos colocar un elemento y luego el valor que queremos colocar dentro de esa posición. Y lo único que va a hacer es verificar si ese índice se encuentra dentro del rango permitido. No voy a lanzar excepciones, nada más voy a validar nada más. Que voy a validar que ese índice pues sea mayor que 0. Tiene que ser mayor que 0. Y ese índice debe ser menor que elementos.length, que es la longitud de mi arreglo, ¿no? Si esto se cumple, entonces lo que voy a hacer es que en elementos, en la posición índice, va a ser igual al valor. De otra manera, pues no hago nada. Vale, pues. Y bien, nada más con estos métodos, lo que pudiéramos hacer aquí es, no sé, crear un arreglo como este. ¿Vale? Entonces, a partir de este es un arreglo, ¿vale? Un arreglo normal. Un arreglo que tiene 5 elementos y son los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo creo un arreglo aquí, un objeto de mi clase array a partir de este arreglo. Entonces lo que va a ejecutar aquí es este constructor. Si lo dejo aquí de esta manera, yo podría imprimir este arreglo como system.out.println. Voy a imprimir arreglo o arreglo.toString, sin problema. Voy a imprimir este arreglo. Ahora, ¿qué pasa si yo a mi arreglo L, que es este de elementos, digo en la posición 1, en la posición 1 está el número 2 y yo le quiero poner aquí el valor 77. Modifico esta variable de acá arriba. Pero después de modificar esa variable de allá arriba, lo que hago es volver a imprimir mi arreglo y vamos a ver qué pasa en este caso. Vale, entonces corremos y ahí está. Si se dan cuenta, mi arreglo realmente lo que contiene son primero los elementos 1, 2, 3, 4, 5, pero después, aunque yo no modifico a mi arreglo, sino que modifico al arreglo L, le pongo el 77 en la posición 2, en la posición 1, perdón, que aquí está la posición 1, es donde está este número 2, pues aquí pone el 77. Es decir, yo no hago una copia en mi objeto, no hago una copia de L, sino simple y sencillamente estoy colocando una referencia. Ahora, lo que pudiéramos hacer aquí es que este arreglo que tenemos aquí, elementos,
sea igual al arreglo que tomamos aquí, punto clone. Aquí quiero que hablemos de este método. El método clone me permite, o debería de permitirme, clonar un objeto, ¿no? Entonces vamos a ver si esto realmente, al yo recibir un arreglo y clonarlo, y esto es lo que le estoy asignando a mi arreglo, si cambia algo dentro de mi programa. Veamos ahora, corremos nuevamente y ahora sí cambia. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque al clonar yo el arreglo, yo ya no tengo el mismo arreglo que estaba referenciado, sino que tengo una copia de ese arreglo. Entonces el método clone me va a permitir sí clonar, pero nada más funciona para arreglos de una dimensión. Si quiero yo hacer esto a 2 dimensiones, pues esto no me funcionaría muy bien, que digamos. Entonces, pues esta es la primera parte. Tenemos un TDA, un tipo de dato abstracto. Tenemos 2 constructores. Uno que genera un arreglo a partir de un tamaño y otro que genera un arreglo de mi objeto de la clase array a partir de un arreglo plano de elementos. Y tenemos aquí un método establecer elemento y un método toString. Y comprobamos que el método clone pues sí me va a clonar un arreglo, pero hago hincapié en que esto funciona nada más con arreglos de una dimensión. Ya a partir de 2 dimensiones tengo que hacerlo manualmente. Muy bien. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.